Gira la mesa para darle la bienvenida a Pato Imbroño. Pato, ¿Cómo andas, va? Nacho? ¿Todo en ¿Todo orden? bien? Semana movida, muchas notas por delante y una de las más esperadas, la que se viene en minutos nada más. Pero Así es. te quería consultar y si sabías que hoy se murió el encargado del libro de la película Despertares, con Robert De Niro y Robin Williams. Es verdad, es un neurólogo, no me acuerdo el nombre, Oliver Sacks. Oliver Sacks. Oliver Sacks. Neurólogo, escritor, y sí, él hizo el libro El que se hizo la película. La que se basó la película. Se basó la película. Gran película. Gran película, con Muy Robin buenas Williams. actuaciones y me encantan los comentarios en internet de qué injusta que es la vida y a veces la academia también, que no ganó ni mejor película, ni mejor guión, ni mejor actor. Y a veces pasa que tal vez compite con alguna película que también está muy buena o por algún motivo no. Para mí, esa película lo que había pasado era que había quedado tan fuerte en el inconsciente colectivo esta película de Jack Nicholson, Atrapado sin salida. Es verdad. ¿Entendés? Que Exacto. también está en un... Que tiene un tono parecido, Muy, o sea, mismo ambiente. Mismo ambiente, exactamente. O sea, por un lado tenías un psiquiátrico, por el otro lado tenías un asilo, que es, aunque sean los yankees, lo diferencia bastante por el tipo de paciente, quiero decir. Pero para mí me parece que quedó tan instalada esa película en el inconsciente que de repente fue como muy difícil reemplazarla. Después, Despertar es como que uno lo fue masticando, viste, a lo largo de los 90. Pero bueno, eso para mí es el porqué, quizás. Momento ahora en On The Rocks de hablar un poco de Mamá, de Andy Muschietti. Exactamente. Contanos, Pato. Mamá es una película del 2013 realizada por un director argentino que tal vez en nuestro país no es tan conocido, o no era tan conocido, pero que le está yendo muy bien en Estados Unidos, en Hollywood. Y realizó hace 2 años Mamá y ahora tiene nuevos proyectos que seguramente nos va a contar en una entrevista de lujo que tenemos. Andy, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Cómo va? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Me escuchan? Bien. Desde Te Skype escuchamos se bárbaro. escucha bárbaro, ¿eh? Buenísimo. Salto al vacío, sin red, sin aviso. Pero bueno, la tecnología está un poco para eso, ¿no? Para acercar distancias. ¿Cómo está todo por allá? Súper bien, muy bien. Verano, clima perfecto. Encerrado en casa, igual, porque estoy laburando, pero bien. ¿Qué hora es allá? Son las 3:15 de la tarde. Bien, lindo horario, clima ideal, no como acá que nos estamos muriendo de frío, pero teníamos muchas Sí. ganas de hablar de cómo es laburar allá. Es otro mundo, literal, ¿no? Sí, bueno, yo todavía estoy aprendiendo cómo funciona todo el sistema. Yo llevo 1 año aquí. Antes de mudarme a Los Ángeles, yo viví 13 años en Barcelona. El último año después de hacer la película, Mamá, pasé mucho tiempo acá en Los Ángeles yendo y viniendo. Y finalmente me instalé aquí. Y bueno, todo este año trabajando mucho, pero también aprendiendo cómo funcionan las cosas. Como todos los rincones y oscuros de Hollywood. Totalmente, pensaba en eso y el hecho de hacer una ópera prima que ya lleva bastante presión encima, además en otro país. Bueno, Mamá salió como una coproducción. Yo la empecé en España, una coproducción española-canadiense, pero bueno, una película hablada en inglés que desde el principio ya fue diseñada como para tener una distribución grande, internacional, y sí, es una peli que se puede decir que transcurre en Estados Unidos con personajes americanos, pero es una coproducción en realidad. Esta película, la siguiente, va a ser una cosa distinta, pues es otro animal. Es una peli básicamente producida por un estudio donde no hay coproducción, entonces las condiciones son distintas. Andy, Patricio te habla. ¿Qué tal? Sé que ahí en Mamá trabajaste bastante a la par, mano a mano con Del Toro. Me Sí. imagino que para vos debe haber sido una experiencia interesante. ¿Cómo fue ese laburo conjunto? Sí, muy interesante porque Guillermo siempre es un tipo que yo siempre admiré toda la vida, y la verdad que el día que se acercó, llamó por teléfono y me dijo que había visto el corto, y para mí fue muy impresionante eso, porque le gustó mucho y pensaba que había que hacer algo con eso. En ese momento yo ya estaba empezando a diseñar la película en España,
Pero él básicamente me ofreció una fórmula distinta que era facilitarme, digamos, su deal con un estudio, con Universal, y me ofreció un poco su ayuda y su padrinazgo, digamos. Desde el principio él me dijo, mira, lo podemos hacer en español, lo podemos hacer en inglés, eso lo decidís vos. Pero bueno, un poco dándome los pros y los contras, ¿no? Si lo hacía en español, probablemente alguien más le hubiera hecho el remake en Estados Unidos y eso hubiera sido una película que hubiera visto mucho más gente, ¿no? Entonces, básicamente nos salteamos ese paso y le hicimos directamente en inglés para tener una distribución internacional. Aparte le fue muy bien a la película también. Estuvo primera ahí en la taquilla en Estados Unidos, cosa que no es poco. Sí. La verdad, sí, la verdad que fue una muy buena campaña hicieron. La peli funcionó a nivel, digamos, las expectativas que teníamos funcionaron muy bien y nada, yo muy contento, obviamente. Estamos compartiendo aire con Andy Muschietti. Además de Mamá, que ya sigue dando sus frutos y demás, ¿qué otros proyectos tenés en mente? ¿Qué estás preparando? Bueno, ahora mismo estoy trabajando en 2 proyectos. Uno de ellos es It, que es una adaptación del libro de Stephen King. Un proyecto que estuvo varios años dando vueltas en New Line y en Warner Brothers con otro director. Pero bueno, las condiciones se dieron como para que yo me acercara al proyecto y bueno, les hice un pitch, les conté un poco a la gente del estudio mi visión de la película y la compraron y ahora estamos en tratativas, estamos cerrando el deal como para ya empezar a filmar pronto. Claro, porque vos fuiste y propusiste la idea, ¿no? O tu propuesta para adaptar el libro de King, ¿no? Bueno, fue una en realidad había un proyecto existente. Sí, el de... no me acuerdo el nombre ahora del director. Fukunaga. Fukunaga, exacto. Kai Fukunaga, que es el tipo que, bueno, además de sus películas, tuvo mucho impacto con una serie que dirigió que se llama True Detective. Exacto. Sí, que era muy buena y bueno, eso cuando el tipo hizo esa serie pegó mucho acá, la gente de repente tomó contacto con este Fukunaga, que era un director de películas independientes, y enseguida se armó mucha expectativa, no solo por él, sino porque It es un libro que mucha gente conoce y tiene mucho seguimiento, porque es uno de los clásicos de Stephen King. Y sobre todo también la expectativa, porque había una película de televisión de 1990, que si bien no es una gran película, marcó muy fuerte a una generación entera. Y la perspectiva de que otra película está viniendo, medio que llamó mucho la atención de la gente. Bueno, básicamente el estudio y New Line estuvieron trabajando con Fukunaga durante un tiempo, pero después de un tiempo tuvieron, digamos, las diferencias creativas fueron saliendo a la superficie y después de varias versiones de guión decidieron no trabajar más juntos y el tipo dejó el proyecto. Entonces el proyecto quedó abierto, yo me enteré y le fui enseguida, porque yo soy muy fanático de Stephen King. Me acerqué con una propuesta, básicamente, pero obviamente a través de mis agentes conseguí el guión existente. Me tomé una semana para trabajar en mis ideas y les caí con una propuesta y fue una reunión muy buena. Senté, les conté mi visión de la peli, los cambios que pensé que tenía que ver en el guión y muy bien, fueron muy receptivos, la compraron y básicamente decidieron hacer la peli conmigo, como tenían en realidad había otros candidatos. Bien, entonces, dentro de todo la reunión salió bien para vos, en definitiva. Genial, no fue fácil porque son muchos productores, un proyecto que fue acumulando productores a lo largo de los años, así que sentarse en esa mesa no fue fácil. Andrés,
Y en relación a esto, viste el tema de la readaptación de, por ejemplo, el clásico de King que vos estabas hablando, en este caso Sí. de Kiss, de It. y el personaje de Pennywise y demás, que fue, como vos decías, tan icónico a mediados de los 90 y demás. ¿Vos tuviste la oportunidad de ver estas últimas remakes de películas de clásicos del cine de terror, como por ejemplo, no sé, Poltergeist, el último Poltergeist que salió? ¿Qué te pareció? Mira. ¿Qué te parece esta movida de el hecho de volver para atrás para mostrar para adelante? Bueno, a mí me dio mucha fiaca ver Poltergeist y no la vi. Pero es un caso distinto, me parece. Yo no hubiera hecho Poltergeist porque a mí Poltergeist me parece una película fascinante y es un evento en sí. La película fue lo que fue a la obra icónica. Claro. En diferencia a lo que fue It, que me parece que es una obra que merece ser llevada al cine. Y mismo, sí. por lo que vos venís hablando, parte de lo que van a ser los próximos proyectos se mantiene en la línea del género de terror. ¿Vos siempre tuviste la intención de trabajar sobre este género, sobre esta línea, o quizás más adelante tenés ganas de desviarte a otras cosas? Me gustan muchas cosas, tengo gustos muy variados, pero el terror fue algo que siempre me fascinó y estuve muy cerca de él, sobre todo cuando era un adolescente y fue cuando leía leí todos los libros de Stephen King de los 80s, Clive Barker, muy fuerte también, y todas las películas. Y creo que tuve una historia de amor con el género cuando era más joven, quizá, probablemente entre los 12 y los 17, 18. Después me metí en la escuela de cine y me fui como ampliando un poco los gustos y viendo más cine y viendo otras cosas, distintos géneros y cinematografías y tal, y me fueron gustando distintas cosas. Pero te digo, el terror es uno de los géneros que me vuelve loco. Me gustan otras cosas como la comedia. Pero hay tiempo, va a haber tiempo para todo. Sí. De hecho, ya he estado trabajando en otras cosas que no son dentro del género. Estamos hablando con Andy Muschietti gracias a Skype. Pato, este fin de semana murió Wes Craven. Exactamente, uno de los grandes maestros del cine de terror. Calculo que habrá sido alguna influencia para vos también, ¿no, Craven? No, definitivamente Freddy Krueger, sin duda, en su momento, o sea, lo que hizo con Pesadilla en lo profundo de la noche, o Nightmare on Elm Street, me dejó muy marcado. Sobre todo la primera, ¿no? Después lo que vino después fue como, de a poco fue como, se fue lavando, pero fue muy importante. Y sobre todo fue eso, lo que me pegó de Wes Craven fue eso, esa peli. Quizá la de People Under the Stairs también fue una peli que, aunque fue una peli bastante más chica, me pegó bastante. Pero sí, era referente, sin duda. Totalmente, abriendo un poco los mercados y pateando el tablero desde otro lugar, es Andy Muschietti ya despidiendo esta entrevista en On The Rocks. ¿Una última pregunta, Pato? Así es, le quería preguntar, ya que te estás metiendo como de a poco en lo que es el sistema de estudios de Hollywood. El monstruo, el monstruo, ¿no? Y muchas veces se habla de esto de que se pierde un poco la libertad creativa en merced de lo que quieren los grandes estudios, productores. ¿Cómo pensás como negociar o jugar ahí vos tu rol dentro de ese mundo, ¿no? Mira, tiene muchos aspectos, tiene muchos ángulos eso que decís, y es verdad. Cuanto más grande la peli, más tenés que pelear con preconceptos y ideas y notas del estudio. Esto, por suerte, It es una peli relativamente pequeña, controlada, pues es un presupuesto de 30 millones. Que si lo comparás con películas, ¿viste? Con las películas grandes que están haciendo, que están entre los 200 y los 300 millones. El otro día estaba escuchando que el presupuesto aproximado de Suicide Squad es de 300 millones de dólares. Entonces, cuanta más plata está poniendo el estudio o cuanto más grande la película, más te van a joder porque hay más riesgo, hay más criterios involucrados de marketing, comerciales y tal. Entonces, dentro de todo, yo me siento
en este proyecto siento mucha libertad. Sobre todo porque entré en un momento donde los productores necesitaban una visión, necesitaban una voz, y yo entré con cambios muy claros y ideas y propuestas muy específicas para que la película sea un éxito. Y la verdad que estoy enamorado un poco del proyecto ahora mismo, y yo noté esa receptividad de parte de los productores y del estudio. Y por el momento estamos bien, por el momento no siento ninguna presión, aunque van a venir las notas, van a venir sin duda, y cuanto más cerca de la producción estemos. ¿Ya tienen fechas para la peli? Bueno, yo tenía pensado filmar a final de año, pero tenemos un problema con el clima. Y es básicamente, la historia transcurre en Maine, que es un estado del norte de Estados Unidos, y a fin de año hace mucho frío. Es un cast básicamente de niños, porque la película está dividida, bueno, van a ser 2 películas, quizás ya lo saben esto, pero la primera película va a contar la historia de este grupo de amigos durante los 80s, cuando son niños, y filmar con niños en condiciones de frío es difícil porque los tiempos se reducen. Acá, viste, se tiene mucho cuidado con esas cosas, entonces es muy limitante. Claro. Como todos pros y contras de todo sistema que por un lado te condiciona en cuanto a alguna independencia, pero también te da otras posibilidades de laburar con más capital y poder hacer cosas más grandes también, ¿no? Siempre cuidando la idea. Te agradecemos, Andy, por estos minutos y estamos atentos a cada proyecto que estás haciendo. Bueno, esperamos hablar nuevamente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, muchachos. Un abrazo, y un abrazo a toda la gente que está escuchando. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Pasó Andy Muschietti, director de cine de terror.